Miércoles 13 de julio, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Estamos listos para brindarles las noticias más importantes de la jornada. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros Lautaro, Carolina y Andrea. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Andrea, hoy inician las mesas de diálogo entre los movimientos indígenas y sociales y el gobierno nacional. Vero, compañeros, amigos, como siempre, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, sí, se tiene previsto que a las 9 de la mañana inicien estas mesas técnicas del día de hoy. Se hablará sobre dos temas, la banca pública y privada y también la focalización de combustibles. Estaremos pendientes de lo que ocurre en esta jornada. Ya le contamos más. Temas muy importantes, amigos televidentes. Carolina, estamos a puertas de conocer quiénes estarán presentes en la papeleta de votación para la alcaldía de Quito. Pero primero hay las denominadas primarias. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Así es, hola, ¿qué tal, amigos? Buen día para todos. Pues está ya avanzando el calendario electoral y para definir los candidatos, los movimientos y partidos políticos tienen que realizar ejercicios y procesos de democracia interna. Nosotros vamos a contarles de qué se trata esto y también cuál es el acompañamiento que da el Consejo Nacional Electoral. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información. Mientras tanto, Lautaro, en materia de seguridad, ayer el ministro del Interior, Patricio Carrillo, reveló información sobre una nueva captadora ilegal de dinero que es importante alertar a la ciudadanía. Así es, Vero, buenos días, Carolina, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, una nueva empresa captadora ilegal de dinero, similar a Big Money de Don Nasa, volvió a estar operando en el país. Un gran operativo en 4 provincias. Se detuvo a los presuntos implicados que ofrecían hasta el 50% de interés en lo que uno podía invertir. Ya fueron detenidos. 36 millones de dólares se estarían moviendo en esta empresa ilegal. Hacemos entonces una invitación para que nos puedan sintonizar también, amigos televidentes, a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM, y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a dar paso enseguida a los titulares de la jornada. Bienvenidos. Gobierno nacional y líderes indígenas se preparan para la instalación de la primera mesa técnica de diálogo. La asamblea y el sector productivo piden ser incluidos. Los candidatos para las elecciones seccionales serán elegidos por procesos de primarias en los partidos y movimientos políticos. La Policía Nacional desmanteló una red de captación ilegal de dinero. 6 personas fueron detenidas para investigaciones. Y en lo internacional, Guatemala impone el uso obligatorio de mascarilla debido al repunte de casos positivos de COVID-19. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Muchísima atención. La Policía Nacional desmanteló una presunta red de captación ilegal de dinero luego de 2 años de investigación. Se realizaron entonces 36 allanamientos en diferentes provincias del país. Durante el operativo, 6 personas fueron detenidas señaladas por movilizar alrededor de 41 millones de dólares de origen desconocido. Según informó la policía, se trataba de una empresa que ofrecía intereses entre el 160 y el 300% a quienes deseaban ingresar su dinero en este sistema. Adicionalmente, compraron propiedades valoradas en 2,5 millones de dólares. Así es, esta información fue develada ayer por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, que también contó detalles de lo que se trata. Tenemos un directo para conocer más detalles de esta redada que se hizo en diferentes provincias del país. Escuchemos. Hay que tener claro es que si usted tiene una inversión a través del depósito de dinero en transferencias bancarias, y se cumple con todos aquellos que depositaron el dinero aparentemente, y aparte de eso usted compra propiedades valiosas y vehículos de alta gama, el dinero tuvo que ser utilizado y al mismo tiempo es reembolsado a los clientes o a los inversionistas. Eso ya nos da una pauta de que no existe una verdadera balance en las cuentas, y eso lo determinará la investigación. Se trata de PIP Master, la empresa que captaba ilegalmente dinero. Esta también fue alertada ya anteriormente por la Superintendencia de Compañías. Tenía la base en Santo Domingo, pero también tenía oficinas en otras provincias como Manabí, El Oro, Azuay, Orellana y el Distrito Metropolitano de Quito. Lo que se dijo de la policía es que prácticamente operaban a escala nacional y que, de hecho, más que parecerse a la red que tenía Don Nasa en Big Money, esto tenía
tenía más similitud a lo que hacía Leandro Norero, porque tenía también vínculos con contrataciones en municipios, y que esto es lo que se determinará, este lavado de dinero, porque además de que cubrían los intereses que se daban a las personas que invertían en esta empresa, pues también compraban propiedades, y ahí es donde no cuadraban las cuentas de lo que realmente estaba haciendo, y por eso sospecha que se trata de un delito. Hubo 2 años de investigaciones hasta que se detuvieron a 6 personas que están ahora siendo investigadas. Muy bien, y hace algunos años, ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, pues aquí se lo contamos, ellos realizaron una rueda de prensa en donde decían que las inversiones que pues daba a la gente se iban a realizar en grandes cadenas de comida rápida. Ellos mencionaban cadenas estadounidenses en donde supuestamente hacían esta inversión, y por eso este porcentaje de interés era tan alto. Además, en los allanamientos se identificó que tanto Manta y Santo Domingo había muchísimos locales comerciales que tenían relación con esta captadora ilegal de dinero, y se conocía que el 12 de julio pasado, es decir, el día de ayer, se los iba a procesar a estas 6 personas por presunto lavado de dinero, pues como lo hemos visto, 41 millones de dólares se movían de pues destinos desconocidos. Una particularidad que diferencia a esta Pipmaster con Big Money de Don Nasa es que con Don Nasa era dinero en efectivo, que la gente iba y le invertía. En este caso era mediante transacciones bancarias, porque como han comentado mis compañeras, eran altas sumas de dinero, que es lo que se estaba movilizando, y lo que sucedió es que entonces la Superintendencia de Compañías, que tiene toda una lista de más de 100 empresas desde 2017 que no tienen autorización para operar, bueno, se dieron cuenta de que estaban funcionando con esta empresa, le anunciaron a la policía, y ahí es que empiezan los operativos. Entonces, por eso usted tiene que también tener muy presente que antes de invertir en cualquier tipo de compañía, revise por si acaso si la superintendencia se le permite, se le autoriza que pueda funcionar. De lo contrario, cuidado, porque puede ser dinero ilícito. Algo más que también se mencionó ayer es que el ministro Carrillo dijo que esto se trata de un caso paradigmático, pero además relacionó este tipo de actividades también con los altos índices de criminalidad, y decía justamente que en las provincias en donde tenía mayor presencia esta empresa Pipmaster, pues también tenían altos índices de criminalidad. Él hacía un comparativo a esto sobre cómo este tipo de negocios ilícitos también fomentan estas actividades y que generan inseguridad en la ciudadanía. Por eso lo comparaban también con este patrón Norero, que se le llamaba, ¿no? Que fue detenido en mayo pasado y que decían que financiaba bandas narcodelictivas. Esta captadora ilegal de dinero tenía su base de operación en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Sin embargo, según las investigaciones realizadas por la policía, se habría extendido a varias provincias, incluida la provincia de Pichincha, y exclusivamente tenían aquí un punto de operación en el distrito metropolitano de Quito. Ahora cambiamos de tema, amigos. Les contamos que una unidad de policía comunitaria de la ciudad de Puerto Viejo fue asaltada la madrugada de este martes 12 de julio. Los antisociales se llevaron al menos 12 armas de dotación y un chaleco antibalas. Según información preliminar, 2 hombres irrumpieron en el inmueble, drogaron y esposaron al policía que custodiaba la UPC y procedieron a perpetrar este atraco. Tomando las acciones correspondientes, creemos que también pasa por una falta de supervisión y control. El comandante de la provincia ha sido removido, es parte de las acciones que nos corresponde, y la investigación determinará muchas otras medidas que hay que tomar. En la Policía Nacional no se va a permitir acciones de este tipo, y todas aquellas personas que tengan la responsabilidad no solamente serán administrativamente sometidas, sino también de manera penal, y es parte de la depuración que hace la institución. Esto ocurrió en el sector de Bellavista, en la ciudad de Puerto Viejo, el día de ayer a las 2 de la mañana. Lo que se ha dicho es que se van a realizar todas las investigaciones, desde los gendarmes que estuvieron ahí en la UPC. Se ha dicho también que fue muy extraño también cómo ingresaron estas personas a robar las 19 armas, pues conocían muy bien la unidad de policía comunitaria. Lo que han dicho también las autoridades en la información es que en ese momento se encontraba un guardia de atención a la ciudadanía, otros estaban de patrullaje, otros estaban atendiendo un presunto secuestro, y 5 estaban descansando en la parte de arriba de la UPC.
El ministro del Interior también daba detalles de que evidentemente se trataba de alguien que conocía el lugar, porque incluso las cámaras de seguridad y todo el sistema de seguridad fue vulnerado y se llevaron insumos para que no sean rastreados los antisociales, y por eso también fue removido el comandante de la provincia de Manabí. El ministro habló sobre un proceso o sea, que se va a hacer un proceso de limpieza dentro de la institución, porque evidentemente esto podría tratarse de personas que conocían y que forman parte de los uniformados. Es importante tomar en cuenta que no solamente se llevan armas, sino también estos chalecos, estos insumos policiales que se utilizan generalmente cuando hay algún tipo de delito para confundir a la población, porque recordemos que en operativos pasados se ha detenido a supuestos antisociales con armamento y con uniforme de la policía. Esto es porque entonces roban en este tipo de unidades de policía comunitaria, que no es la primera vez. En este año es la tercera ocasión que se registra algo similar. Anteriormente tuvimos en mayo 150 pistolas que fueron sustraídas del cuartel Modelo de Guayaquil, y en febrero 2.800 kilos de droga salieron desde una bodega de una unidad de policía comunitaria en el Tena. Ahora se registra esto en Puerto Viejo. Como hemos dicho, entonces las autoridades ya están pendientes para poder determinar a qué organización narcodelictiva responderían estos presuntos antisociales. Muy bien, amigos, ahora cambiamos de tema. Les contamos que tanto los movimientos indígenas como el gobierno nacional han mantenido reuniones previas a la concreción de las mesas técnicas de diálogo con el objetivo de generar propuestas. Este miércoles iniciará con la focalización de los subsidios. Este 13 de julio será cuando inicie la primera mesa temática acordada por el Gobierno Nacional y movimientos indígenas. Desde días pasados ya se coordina el trabajo para dar solución a demandas planteadas durante las movilizaciones. Aunque organizaciones como la CONAIE, FEINI y FENOCIN se pusieron de acuerdo en los 10 puntos que sostuvieron el paro, con el pasar de los días, los detalles de cada tema y la lista de pedidos se ampliaron. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, liderará este proceso. Él deberá supervisar que el proceso arroje resultados en un máximo de 90 días. El 13 de julio, el tiempo empieza a correr. El primer tema que se abordará será la focalización de subsidios. Le seguirá la banca público y privada, además de fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección e inversiones nacionales, control de precios, acceso a la salud y seguridad. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, entonces a las 8:30 de este miércoles inicia la primera mesa de diálogo para tratar estos dos puntos que hemos conversado. De parte del gobierno sabemos que va a estar pues entonces el Ministerio de Gobierno, el viceministro, incluso Homero Castañeda ha dicho que va a participar en esta, que es la primera encuentro, la primera mesa que se espera se puede realizar y se lo haga de la mejor manera. Recordemos que en días anteriores han habido ciertas discrepancias, sobre todo porque la CONAIE señala que hay acusaciones por el financiamiento del paro, mientras que lo que el gobierno está pidiendo es que la CONAIE pueda también entender todo el proceso que se está realizando, principalmente en el tema de la focalización de combustibles, que según el gobierno se divide en 3 puntos. El 50% que es para el sector automotriz, hay un 35% para el gas doméstico y un 15% que se destina directamente al sector pesquero. Pero dentro de todo este tema de las mesas de diálogo tenemos a una de las personas que fueron intermediarios durante el paro nacional para poder ser ese puente entre el gobierno y la CONAIE. Andrea, ya está con nosotros entonces Antonio Ricaurte. Así es, 7 de la mañana con 13 minutos y ya se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros Antonio Ricaurte, ex alcalde de Quito, también analista político y quien estuvo detrás de los diálogos. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Gracias, el día de hoy aquí. ¿Cuándo inició su presencia ahí en los diálogos con los movimientos indígenas en esos 18 días de paro nacional? Básicamente luego de la prisión de Leonidas Issa, cuando creo yo que se genera un detonante social que no existía antes. Esa movilización no tenía ninguna trascendencia, no tenía ningún futuro, era un llamado más a una movilización de las tantas que se habían hecho y no se veía que había un elemento importante que pueda hacer que esa movilización crezca. Creo yo que en el momento en el que se le detiene a Leonidas Issa, entonces crece la explosión social, se aglutinan las fuerzas indígenas alrededor de él, fuerzas indígenas que antes no comulgaban con él. El movimiento político, el Pachacuti, que es el brazo
político del movimiento indígena también se aglutina alrededor del liderazgo de la fuerza de Leonidas Issa y se convierte en un líder, en el opositor natural del gobierno y toma fuerza una movilización que antes no tenía. Entonces en ese momento hay preocupación. ¿Por qué? Porque veníamos de momentos dramáticos como ciudadanos y ciudadanas, habíamos pasado 2 años de una pandemia traumática en donde la gente no pudo salir, no había trabajo, no había forma de producir, etcétera, etcétera. Y en este momento, cuando se produce esta nueva movilización, entonces la gente vuelve a tener bastante preocupación. Las encuestas de opinión serias que se hacen en el país dicen que la gente tiene un 75% de depresión, de ansiedad. No hay empleo y quienes tienen empleo tienen miedo de perderlo. Entonces viene una movilización y comienza esta desesperación. En ese momento yo permanentemente estoy haciendo análisis político con gente conocida, con amigos cercanos y también con gente del gobierno. Yo aquí quiero resaltar la presencia y la gran predisposición y la capacidad de funcionarios como el canciller Juan Carlos Holguín o el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, con quienes estuvimos conversando bastante y analizando la situación y la problemática. Y en ese momento había que hacer los esfuerzos necesarios para que la movilización termine lo más rápido posible. Había nacido con la petición de la CONAIE de estos 10 puntos que son ahora motivo de análisis en estas mesas que ustedes acaban de analizar. Y había que justamente ponerse de acuerdo en aquello. Entonces, reuniones previas antes de las que se hicieron públicas. O sea, habían equipos oficiales de parte y parte, tanto el gobierno como de CONAIE, que venían trabajando ya en los temas más técnicos, en la solución de estos 10 puntos, pero en el día a día había que tener una relación directa y cordial. Y creo yo que esa amistad, esa relación que hay entre las partes pudo hacer que podamos tener esta relación permanente, esta conversación permanente para ir solucionando temas del día a día, problemas que se iban suscitando, cosas complicadas que se iban dando. No nos olvidemos que se cometieron errores de parte y parte. La prisión misma de Leonidas Issa fue un error que detonó en una explosión social. La presencia de infiltrados, la presencia de violentos que no querían los 10 puntos, sino que querían ya temas reñidos con la democracia y la desestabilización del gobierno, cosa que no se iba a permitir. Otros violentos que, aprovechando la movilización indígena, tomaron también partido y se aprovecharon de aquello y generaron actos de violencia horribles y terribles. Vemos, por ejemplo, el tema de San Antonio de Pichincha con el convoy militar, el Xuxufindi, la muerte lamentable del soldado. Una pregunta aquí. Usted ha visto todo esto en perspectiva, también ha tenido estos acercamientos y en algún momento considera que hubo algún intento de desestabilización. Por supuesto, de infiltrados, no del movimiento indígena. El movimiento indígena había generado una movilización alrededor de estos 10 puntos, que son los que se querían conseguir, pero habían infiltrados, pero habían violentos enquistados en el propio movimiento indígena y otros que desde afuera pudieron haberse enquistado con otros fines, con otros objetivos reñidos con la democracia, que era desestabilizar al régimen. Y por todas estas cosas había que terminar lo más rápido posible con una movilización que había nacido para la consecución de estos 10 puntos y no para otro objetivo. ¿Hay nombres dentro del movimiento indígena que se puedan identificar ya que fueron estos enquistados, como usted los menciona? No sé, no los conozco. Y quienes actuaron de una manera distinta a las del movimiento indígena, vuelvo y repito, el movimiento indígena genera esta movilización con el objetivo de conseguir estos 10 puntos que se consiguen, se firma la paz y ahora están tratándose en las mesas de diálogo que tienen que solucionarse durante estos 90 días, pero ya las instancias legales, las instituciones encargadas de aquello tendrán que determinar quiénes actuaron mal, quiénes fueron violentos, quiénes no estuvieron ahí para pelear por esos 10 puntos, sino por temas mucho más violentos, mucho más radicales y reñidos con la democracia. Será la Fiscalía General del Estado la que tenga que investigar aquello. Pero fuera del tema vandálico, a la par que había la paralización que hizo la CONAIE y las organizaciones sociales, también recordemos que en la Asamblea Nacional había un intento, que lo pudimos ver, de destitución del presidente mediante la muerte cruzada. ¿Eso está conectado? ¿Esto tiene relación directa? La realidad es lo que percibimos. Los seres humanos percibimos cosas y eso se convierte en realidad. Y si usted ve que durante esos 18 días se hicieron todos los esfuerzos necesarios para poder solucionar
un tema que era realmente complicado y difícil para la paz del país y que se estaba haciendo todo lo humanamente posible para que se solucione. Y al mismo tiempo, la Asamblea, de manera, creo yo, errática, equivocada, por más que haya sido una institución democrática, la muerte cruzada, la gente percibió como que estaban actuando coordinadamente o que se estaba gestando un proceso de desestabilización del régimen. Yo creo que fue una muy mala jugada de la Asamblea Nacional, equivocada desde la perspectiva inclusive del movimiento político que presentó aquello. Yo creo que fue un tiro en el pie. Yo creo que ellos calcularon mal. No es estratégico, no fue estratégico que en momentos en que el país estaba viviendo temas tan complicados y difíciles como la movilización, se plantee la muerte cruzada porque la gente percibió como que estaban actuando de manera coordinada. ¿Pero habrá sido coincidencia que aplican los de la Asamblea, en este caso UNES, este pedido de destitución del presidente? O lo que mucha gente se pregunta en la calle es si tanto el movimiento indígena como UNES ya tenían planificado realizar lo que hicieron. Yo creo que el movimiento indígena generó un proceso de movilización para la consecución de esos 10 puntos. Son los radicales, los violentos, enquistados en el movimiento indígena o desde afuera del movimiento indígena que se aprovecharon de la movilización, quienes querían generar un proceso de desestabilización. Y que yo creo que coincidió, pero de una manera muy errática, desde el punto de vista inclusive del movimiento político que planteó la muerte cruzada en la Asamblea, porque la gente percibió como que había un acuerdo en ese sentido. El día de hoy inician entonces ya las mesas técnicas de diálogo. ¿Cuál es su percepción teniendo en cuenta incluso estas declaraciones que ha tenido tanto el movimiento indígena como el gobierno nacional respecto del financiamiento del paro nacional? ¿Antonio Ricaurte estará detrás también de estas mesas técnicas? No, yo ya cumplí con mi objetivo, que creo yo que fue de comedido y de poder hacer lo que esté a la mano para la solución de ese problema. Creo yo que cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano o ciudadana del país hubieran estado en ese momento dispuestos a hacer lo que yo hice para poder poner de acuerdo a las partes. Creo yo que a partir de hoy ya oficialmente las partes y las mesas harán su labor, su trabajo. Creo que van a conseguir los temas. ¿Cómo ve el panorama con estas declaraciones que ha habido previamente? No son buenas declaraciones. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado durante estos 90 días para que las cosas fluyan. Y ya se hizo un esfuerzo enorme, ya se firmó la paz, los 10 puntos están acordados, ahora hay que única y exclusivamente ponerlos en el papel de manera técnica, pero no hay que dañar ese proceso con declaraciones de parte y parte. Hay que ser lo suficientemente tinosos en materia política, no hay que decir cosas que vayan a resentir a las partes, porque lo peor que puede pasarle a este país es que volvamos a tener momentos tan complicados como los que vivimos durante esos 18 días. Pero en este caso, también dentro del movimiento indígena parece que todavía no se ponen de acuerdo. Incluso en la firma del Acta de la Paz, los tres no estuvieron totalmente de acuerdo y ahora también con el tema del financiamiento hay como un distanciamiento, sobre todo de la FENOCIN. Ahí se vio un liderazgo muy potente de Leonidas Issa y ustedes ven que cuando ya estaba el documento por firmarse, se pidió un tiempo para poder consensuar, conciliar con las bases, porque hay que entender también que el movimiento indígena tiene sus procesos. El presidente de la organización, Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, tiene siempre que acordar, consensuar, discutir, debatir con las organizaciones de base, de segundo grado, con las filiales de la CONAIE, la CONAICE de la Costa, la CONFENIAE del Oriente, la ECUARUNARI de la Sierra y con todos los dirigentes de CONAIE. Es un proceso complicado y siempre tiene que estar consultando, pero al final del día ustedes vieron que se pusieron de acuerdo y al final del día Leonidas también hizo que se firme esa Acta de la Paz y hay resultados. ¿Basta solo con reunirse con los movimientos indígenas o también deberían estar presentes otras organizaciones? Por ejemplo, la UNE ya ha anunciado también paralizaciones. Además, el día de ayer vimos que incluso empresarios pedían también ser parte de las mesas. Hasta los asambleístas han dicho que quieren formar parte de eso. ¿Hay futuro en esas mesas? Mi punto de vista muy personal es que ya durante esos 18 días se pusieron de acuerdo, se acordaron cosas, se firmó la paz, ahora ya están reuniéndose los equipos técnicos para acordar aquello y lo más importante es que mientras menos personas existan
más técnicos, las partes van a ponerse más fácil de acuerdo. Si es que hay otras organizaciones, otras instituciones de la sociedad civil, de la sociedad organizada del país, que manden sus observaciones, que manden sus puntos de vista, pero mientras más rápido, más fácil y menos gente esté en las mesas, más fácil se va a poder llegar a un acuerdo. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano añora y quiere. No es posible que sigamos en esta inestabilidad. Y desde el punto de vista del gobierno, creo yo que es un gran momento para generar un cambio, y ese cambio cruza por tener estrategia. Yo siempre he dicho, hay que tener estrategia. Ningún gobierno puede tener un futuro promisorio, ni le puede ir bien si no tiene estrategia. ¿Y a qué me refiero con estrategia? Tener encuestas de opinión serias que le digan siempre lo que está pasando en el país, lo que siente la gente, lo que cree, lo que aspira la gente, con encuestas que no le engañen al presidente, que no le digan las cosas bonitas que quiere oír, sino las cosas que tiene que escucharse en serio. Esa encuesta se convierte en estrategia. Sí. Esa estrategia se convierte en comunicación, y así se mejora la imagen, la credibilidad y la aceptación de un gobierno que necesita tener esos elementos para poder gobernar de mejor manera. Pero dentro de todo este debate también se habla mucho sobre el tema de las sanciones, y usted lo ha mencionado, de que hubo infiltrados, que hubo violentos, y la gente se pregunta, y yo le traslado eso a usted, Antonio, ¿considera que tiene que haber sanción contra las personas violentas de estas movilizaciones? Recordemos que de parte de la FEINE dijeron que no los criminalicen, no los judicialicen. ¿Usted considera que el gobierno sí debería continuar con estas denuncias para sancionar a las personas que intervinieron en estos hechos violentos? Vivimos en un Estado de Derecho, y hay instituciones, en este caso las instituciones que ejercen la ley, que ejercen el derecho, que ejercen el control judicial, y la Fiscalía General del Estado tendrá que determinar quiénes actuaron de manera violenta, quiénes fueron los radicales, quiénes causaron daños materiales y humanos. Y hay que entonces determinar aquello, no puede quedar en impunidad de eso. Pero yo sí le digo que desde el movimiento indígena existió un proceso de movilización tendiente a conseguir esos 10 puntos. Pero, que si hubieron violentos internamente, sí, habrá que investigar. Que si es que existieron enquistados en el movimiento indígena desde afuera que aprovecharon esa movilización, hay que investigar. Pero tiene responsabilidad Leonidas Issa, y los dirigentes de los movimientos indígenas y organizaciones sociales tienen responsabilidad como autores intelectuales de lo que pasó, de estos actos violentos. No, porque el movimiento indígena generó un proceso de movilización. Ese proceso de movilización tenía como objetivo la consecución de esos 10 puntos del movimiento indígena, y Leonidas Issa, si usted ve, en múltiples ocasiones dio declaraciones en el sentido de que no se generen desmanes, que no haya violencia, que no haya radicalidad en la presencia de las movilizaciones. Dio declaraciones escritas y públicas diferenciándose de los radicales, que creo yo que sí existieron enquistados en la organización, que habrá que investigar desde la Fiscalía General del Estado, y afuera también se aprovecharon de una movilización otros elementos, otras personas, otros sectores con otros fines y con otros objetivos, que no era el de los 10 puntos, sino procesos de desestabilización reñidos con la democracia. Estamos en pleno proceso electoral y usted ya fue candidato y también autoridad electa por Pachacutic. ¿Lo estaría pensando de nuevo? No, porque sería muy feo que yo aproveche un tema ciudadano, humano, como cualquier ecuatoriano lo habría hecho, para poder hacer un trampolín político o aprovecharme electoralmente de aquello. Además, yo como persona no creo en la política tal y como está concebida ahora. Vemos en el mundo entero como las grandes explosiones sociales tienen como hecho fundamental el rechazo a los políticos, a los partidos políticos, a los grupos de poder. La gente está cansada de la parafernalia del poder, de los políticos que se creen dioses, que sufren el síndrome de ubris, que es el endiosamiento que tienen las autoridades, que viven con helicópteros, aviones, militares, policías que les hacen la veña, que les hacen honores, que viven en palacios, que se visten de traje y corbata y mocasín. La gente odia esas formas del poder, y yo no estoy de acuerdo con aquello, y también tengo rechazo a eso. Y yo creo que habrá excepciones, pero quien aspira a tener un cargo de elección popular lo hace para saciar ego y vanidad. Y yo no estoy de acuerdo con ello. Yo ya estuve enfermo de ego y vanidad, y no aspiro a volver
Ya pasó a la tener máquina. esa enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 29 minutos, Antonio Ricaurte en la mesa de trabajo de Noticias 7, hablando sobre lo que ocurrirá en estas mesas de diálogo que se instalarán el día de hoy entre movimientos indígenas y el gobierno nacional. Ya volvemos con más, vamos a una pausa. Gracias. Seguimos informando, amigos televidentes. Como parte del proceso electoral rumbo a los comicios seccionales, los partidos y movimientos políticos deben realizar sus procesos de democracia interna para definir a sus candidatos, que tienen que contar con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Por las reformas al Código de la Democracia, las organizaciones políticas están obligadas a realizar procesos de democracia interna antes de inscribir a sus candidatos. Uno de los beneficios de estos procesos es la doble legitimidad de las autoridades elegidas por el voto popular. Representa a la ciudadanía en general, pero también representa a sus votantes, pero a su vez representa a la organización política. La norma establece 3 formas de democracia interna. Las primarias abiertas, en la que participan todos los ecuatorianos y pueden votar por los precandidatos seleccionados por las organizaciones. Las primarias cerradas, en donde votan todos los adherentes o afiliados al partido. Y las elecciones representativas, a través de órganos internos, de acuerdo a lo que disponga la normativa de cada movimiento. Esta última opción es la más aplicada en Ecuador. Se aplica principalmente la de democracia representativa interna cuando las organizaciones políticas son de carácter nacional, por facilidad. Y lo otro es el tema económico. Estamos hablando de impresión de papeletas, inscripción de candidaturas, calificación de candidaturas y todo ese proceso a efectos de que se den unas votaciones. Y además también por el tiempo. Las organizaciones apenas tienen 15 días para realizar estos procesos, que deben contar con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Pero estamos hablando de casi 90.000 candidaturas que existen, ¿no es cierto? Y eso por el número de partidos políticos existentes, que son más de 200, realmente no facilita que el CNE realice estos procesos. Yo creo que en ese sentido el Consejo Nacional Electoral debe hacer una priorización. Por esto el CNE fomenta las alianzas para recortar las inmensas listas que se presentan en las seccionales. Carolina Basante, Noticias 7. Este procedimiento de primarias, aunque no suene muy común, ha estado en nuestra normativa legal. Sin embargo, desde la última reforma que se hizo al Código de la Democracia en 2020, se ha establecido ya como un requisito obligatorio para movimientos y partidos políticos en general, que tienen que establecer esta forma para poder elegir sus candidatos. Como les decíamos, y vale la pena reiterar, ¿por qué es importante esto? Por, entre varias cosas, la doble legitimidad que se le da a las personas que son elegidas dentro de sus partidos y luego como autoridades que son de representación local y también nacional. Pero los procedimientos de esto pueden ser muy engorrosos, muy largos y también un poco costosos para los movimientos, sobre todo para los más pequeños. Y es por eso que para evitar un gran número de candidatos se fomentan las alianzas. Y precisamente ya se barajan nombres para candidatizarse a la alcaldía de Quito. Hay organizaciones políticas que buscan, como bien lo menciona Carolina, alianzas. A 7 meses de las elecciones seccionales, algunos nombres empiezan a sonar como posibles candidatos a la alcaldía de Quito. Sin embargo, conformar alianzas para reducir el número de ellos es uno de los objetivos de varias organizaciones políticas. La mañana de este lunes, por ejemplo, la Corporación Participación Ciudadana organizó un cuarto encuentro entre aspirantes de centro derecha a dirigir la ciudad. Todos dijeron ir desprendidos y estar dispuestos a dar un paso al costado si había una mejor opción que ellos. En la otra vereda, el camino tampoco está allanado. Organizaciones políticas que se autodenominan de izquierda no han dado su pronunciamiento. Sin embargo, extraoficialmente, ya hay algunos nombres que suenan. El exalcalde destituido Jorge Yunda, la ex candidata de la Revolución Ciudadana Luisa Maldonado, entre otros. Participación Ciudadana realizará la misma invitación para esa tendencia. Para el politólogo Juan Francisco Camino, que se concrete esa iniciativa es difícil. ¿Por qué? Un candidato que tal vez no tiene de entrada muchas opciones. Al existir tantos candidatos, más bien puede ser que él se vea motivado a continuar en la carrera electoral, debido a que no se necesitará mucho porcentaje de votos para acceder a la alcaldía. Por ahora, las precandidaturas que se conocen son las de la exasambleísta por el extinto Alianza País, María José Carrión, que a finales de marzo fue propuesta por el Movimiento Amigo, y la de la activista Jessica Jaramillo, que es la carta del movimiento provincial
todos. En 2019 se presentaron 18 candidatos a la alcaldía de Quito, de los cuales solo 4 de ellos lograron la concentración del voto de 1.6 millones de electores. Andrea Orbe, Noticias 7. Disolver el consejo. Esto se relaciona muchísimo a lo que ya comentábamos sobre este proceso de democracia interna que deben hacer también las organizaciones o los movimientos políticos, y ya se habla de estas alianzas que se podrían generar. Participación Ciudadana es una organización que ha llamado tanto a quienes estarían liderando, digamos, esta participación para la alcaldía de Quito de la centro derecha, pero también está haciendo una convocatoria para los de centro izquierda para que en alianza se elija solo a un candidato. Lo que estábamos mirando en la nota, en el 2019 hubo 18 candidatos y no se llevaron más de 1.5 millones de electores, que realmente es muy poquito. Lo que decía incluso el analista el día de ayer es que es muy difícil, lo ve muy difícil que haya un solo candidato por estas ideologías, por cada ideología, que evidentemente habrá que ver quién depone esta ambición de poder llegar a la alcaldía de Quito. Hubo 18 candidatos solo para la alcaldía de Quito, pero a escala nacional hubo más de 80,000 candidatos. Se imaginan ustedes, y seguramente también cuando votaron, amigos televidentes, tenían esta hoja inmensa que parecía una sábana de candidatos, y por eso es lo que, para fomentar estas alianzas del CNE y el Código de la Democracia también establece ciertos incentivos. Por ejemplo, un 20% adicional por cada movimiento que se sume a estos convenios y alianzas referente al costo que se les da para la campaña electoral. Ese es uno de los generales que tienen, de los beneficios, entre otros también. Por ejemplo, el tema de los votos que salgan no se los repartirán, sino se considerará uno por cada del que obtengan, y esto también puede beneficiar para que no se disuelvan los partidos políticos que no obtienen la cantidad necesaria de apoyo popular en cada uno de los comicios que se realicen. Así es, porque como dicen ustedes, 18 candidatos para Alcaldía de Quito, 17 para Guayaquil y fueron 13 para Cuenca. Estamos hablando de números que nunca antes se habían visto en elecciones. Recordemos que las de 2023 van a ser el domingo 5 de febrero. Ya lo puede anotar en su agenda para no olvidarse que tiene que ir a votar esa fecha. Y en cuanto a este tema de las alianzas, hasta el 7 de agosto se puede ya consolidar este tipo de alianza entre organizaciones, mientras que las primarias inician del 22 de julio hasta el 5 de agosto. Cuando ya termine este proceso, empezaría entonces ya la convocatoria oficial de elecciones, que está programada para el 21 de agosto. Y como hemos visto en la nota de Andrea, que me pareció interesante, analizar también los perfiles que ya se están manejando y estos posibles precandidatos. Todavía el nombre es precandidato porque la convocatoria todavía no inició. Lo que se había dicho en la nota un poco era ya quienes se les ha visto decir que van a candidatizarse. Entre ellos está María José Carrión, que se candidatizaría por el movimiento Amigo. Ustedes recordarán, este movimiento es del ex candidato a la presidencia Pedro Freile. Además, también ya se había anunciado que Jessica Jaramillo estaría por otro movimiento. Sin embargo, en estas semanas miraremos quién más ya oficializa esta candidatura. El día de hoy entiendo que hay un anuncio también de Pedro Freile para poder mirar cómo van a manejarse en ese movimiento. Justamente en horas de la mañana en el Centro Comercial Quitos está convocada este anuncio oficial de Pedro Freile, quien es un personaje que es muy interesante, que recordemos porque sí, él estuvo en las elecciones presidenciales, fue el número 5, fue el quinto, quedó con el 2%, pero su caso es particular porque muchas personas recuerdan también a Mauricio Rodas, quien se lanzó a una elección presidencial, tuvo un papel bastante moderado, bastante bueno, porque era un outsider, y eso le permitió catapultarse para las elecciones seccionales de Quito, que finalmente Rodas ganó. Entonces muchos comparan a Freile por ese lado. Se está hablando bastante del partido político que lo podría cobijar. Se especuló que Suma estaría interesado en auspiciar su candidatura. Sin embargo, este mismo movimiento dijo que completamente lo descarta. Por el momento tienen que haber reuniones, análisis, alianzas, porque como les he dicho, Andrea, Amigo es el partido de Pedro Freile, pero él estaría buscando otras alianzas para esta precandidatura. Un personaje que empieza entonces a sonar bastante en la opinión pública, y habrá que ver cómo va con el tema de las encuestas también. Muy bien, y la reflexión ciudadana, que es fundamental. En otro tema, para el jueves a las 9:30 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional va a conocer y va a debatir el informe que recomienda la destitución de Yesenia Guamaní como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. De acuerdo a la convocatoria, amigos, hecha por el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, Guamaní
es señalada por supuesto incumplimiento de funciones por mocionar suspender la calificación de un proyecto de reforma a la ley tributaria para realizar una consulta a la Corte Constitucional. Para su destitución se requieren al menos 70 votos. Recordemos que el bloque de UNES, que tiene más de 43 asambleístas, con esos ya es la mitad de lo que tiene que conseguir los 70, sumándole eso a los disidentes de Pachacutic y de la Izquierda Democrática, más el Partido Social Cristiano, que también estaría interesado en apoyar esta destitución, pues entonces Yesenia Guamaní perdería el cargo como segunda vicepresidenta. Reiteramos, no pierde su curul, sería una legisladora más, pero ya no sería parte del CAL, de este Consejo de Administración Legislativa, que son las máximas autoridades de la función legislativa en el país. Así es, esto se dará el día de mañana, 9:30 de la mañana está ya convocado el pleno, así lo dijo el presidente Virgilio Saquicela. Con esto quedarían vacantes dos vicepresidencias de las dos vicepresidencias de la Asamblea, y esto es lo que menciona el oficialismo, sería una estrategia para poder negociar esos espacios en la nueva mayoría que se ha conformado a raíz de la destitución de Guadalupe Llori. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde el comando de la Policía Nacional Quitumbe, donde se dispuso un punto de vacunación. A partir de las 8 de la mañana se va a comenzar con la vacunación a la ciudadanía. Te damos paso, Manuela. Muy buenos días. Coméntanos, por favor, cómo están las situaciones de logística y de operaciones frente a la necesidad de la población de vacunarse. Tercera y cuarta dosis. Adelante. Buenos días de estudios, así es amigos, nos encontramos desde el punto de vacunación en el comando de la Policía Nacional en Quitumbe, que en pocos minutos abrirá sus puertas para empezar a vacunar a las personas que se encuentran ya esperando aquí. Además nos encontramos con el capitán Pablo Mosquera, el cual es el encargado de este punto de vacunación y nos va a contar cuáles son las disposiciones que se tienen en este punto. Buenos días, capitán. Cuéntanos. Muy buenos días. El Alto Mando Institucional, en coordinación con la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud y el Ministerio de Salud Pública, preocupados como siempre por el bienestar policial y de la comunidad en general, ha establecido 3 puntos de vacunación. Estos son en el Centro de Vacunación Eugenio Espejo, en el Comando de Policía de Eugenio Espejo, la Escuela Superior de Policía, que está en Pomasqui, y aquí, en Quitumbe, Centro de Salud de la Policía Nacional, Quitumbe. El horario de atención es desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde. Claro, el personal está aquí desde las 7 de la mañana para coordinar toda la situación y ya aperturar a las 8 de la mañana. Cuéntenos, ¿hasta qué día van a estar disponibles estos 3 puntos de vacunación? Bueno, son 8 días la disposición. Iniciamos desde el día martes, culmina el día martes de forma ininterrumpida. Posterior hemos de estar en la zona 8, lo que es Guayaquil, para de igual manera realizar la misma situación de vacunación a toda la población. Muchísimas gracias, capitán. Así es, amigos, entonces aquí ya están preparados para iniciar con la vacunación y nos encontramos de igual manera con Silvia Aymara, que es la directora distrital, quien nos va a comentar cuáles son los requisitos para las personas que desean adquirir sus dosis de refuerzo. Muy buenos días. Es importante recordar que nuestros puntos de vacunación habilitados en toda la coordinación zonal 9 Salud, que es el Distrito Metropolitano de Quito, atienden la mayoría de puntos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y solamente requerimos que la ciudadanía se acerque. Recuerde que puede acceder a la primera o segunda dosis en cualquiera de estos puntos, pero de igual manera estamos colocando las dosis de refuerzo. Puede acceder a la primera dosis de refuerzo una vez que han transcurrido 4 meses desde el esquema primario, pero en los niños mayores de 12 años. Para los más pequeñitos aún no tenemos de estas dosis. Y pueden acceder a la segunda dosis de refuerzo en las personas de 18 a 49 años una vez que han cumplido 5 meses desde la primera dosis de refuerzo o 4 meses en las personas mayores de 50 años, enfermos crónicos, enfermedades catastróficas, personal de sector estratégico o primera línea. Muchísimas gracias, Silvia, te agradezco un montón. Así es, amigos, le recordamos que deben haber cumplido el periodo de espera desde su última dosis, pero también queremos recordarles cuáles son los puntos que están disponibles actualmente para que acuda a vacunarse. En Quito Norte tenemos la Unidad Educativa Municipal Benalcázar, la Unidad Educativa Municipal Calderón, la Unidad Municipal de Salud Norte y el Hospital Vasco de Nanegalito. Además tenemos en Quito Sur el Centro Comercial El Recreo, el Centro Comercial Quicentro Sur, el Centro de Salud Guamaní, tenemos aquí el Centro Policial, además del Mercado Mayorista,
Buenavista, el mercado de Solanda. En los valles tenemos el centro de salud de Tumbaco, el de Conocoto y el de Quinche. Además, en Quito Centro se encuentran el centro de salud de Puengasi 1, La Tola, Jardín del Valle, San Juan, Quito, Libertad B, Centro Histórico, La Vicentina. Les recordamos que deben visitar la página oficial del Ministerio de Salud Pública para que de esta manera puedan encontrar su punto más cercano. Que tengan un buen día, volvemos a estudios con más información. Muchísimas gracias, Manuela, por ese reporte. Qué importante que es ahora más que nunca en esta sexta ola que estamos ya registrando y la incidencia aumentada de casos de COVID, que podamos aplicarnos las dosis de refuerzo. El vacunómetro ha registrado también esta afluencia masiva de gente en los últimos días para esta vacunación. De acuerdo a los datos, ya el 39,16% de la población ecuatoriana tiene la tercera dosis y 862,000 ya la cuarta dosis. Esto es importante porque hace una semana habían 100,000 personas menos en este registro de datos que estábamos nosotros revisando. A mí me ayudó mucho. A mí, la verdad, la cuarta dosis me ayudó a sobrellevar el COVID de mejor manera. Qué bien, Lautaro. Bueno, entonces hacemos una pausa, amigos televidentes. Ya regresamos enseguida con nuestro segmento deportivo. Está ya listo Fabián Alarcón con los detalles sobre todo de la Copa América Femenina. Les contamos al regresar de la pausa. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Llegamos al final, no sin antes agradecerles e invitarles a que nos acompañen a las 19 horas con nuestra noticiero estelar. Que la pasen muy bien. Un feliz día para ustedes, compañeros. Gracias, Fabi. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día.